La Biblia. ¿Cómo se hizo el canon? ¿Cuál es la traducción correcta? ¿Cómo estudiarla correctamente? Primero, expliquemos qué significa canon. La palabra canon proviene de una raíz que significa caña. En hebreo es gané y en griego es canon. La caña se utilizó para medir y eventualmente llegó a tener el significado de una norma o una regla. Originalmente se utilizó la palabra canon para expresar lo que se llama la regla de fe, la norma por la cual se ha de medir y evaluar. Más tarde llegó a significar una lista o un índice. Esta palabra, aplicada a la Biblia, significa una lista oficialmente aceptada de libros para su inclusión en ella. Quiero dejar bien claro que el canon de la Biblia no se estableció en el Concilio de Nicea por Constantino y los padres de la Iglesia. Para ese entonces ya existía un consenso de cuáles eran los libros sagrados y en cierta forma allí solamente se ratificó. El canon de la Biblia no fue cuestión de un día ni fue regulado por las mismas personas en el mismo lugar. En realidad fue un proceso de muchos siglos que inició con los judíos y terminó con los cristianos. Entonces vamos a ver primero el canon del Tanaj. El Tanaj o Antiguo Testamento comenzó su canonización en el año 450 antes del Mesías y terminó su canonización en el Concilio de Yavne en el 96 después del Mesías, que lo hicieron el Sanedrín del primer siglo. Aunque el Concilio de Yavne fue más una confirmación que una canonización por causa de que en el tiempo de Yeshua ya se consideraba el Tanaj completo y canonizado. La razón por la cual entonces se tuvo que hacer el Concilio de Yavne por los rabinos judíos de finales del primer siglo fue porque la secta de los saduceos estaban diciendo que la escritura solo debía comprender la Torá. Sin embargo, otros grupos opositores decían que debía conformarse de la Torá, de los profetas y de los escritos, o sea, todo el Tanaj. Cuando sucedió la destrucción de Jerusalén por el general Tito en el año 70, el grupo religioso predominante fue el de los fariseos. Todo esto usted lo puede buscar en el video de la semana anterior de la hora de la verdad. Y ellos, los fariseos, tras ver presión también de los que estaban juntándose al camino de Yeshua, los nazarenos, establecieron el canon que conocemos hasta el día de hoy del Tanaj, para que no se fueran a mezclar las escrituras que ellos tenían con las de los, entre comillas, cristianos. Así, a finales del siglo I, el judaísmo estableció en Yavne como canon de sus libros sagrados aquellos que cumplieran tres requisitos principales. Número 1. Que hubiera una copia del libro en cuestión y que se supiera que tal libro fue escrito antes del 300 antes del Mesías, que fue más o menos por el tiempo donde después llegó la helenización y que usted lo puede ver en el libro de los Macabeos o también puede ver el video que tenemos de la hora de la verdad parte 2 donde hablamos de Hanukkah. Explicamos en profundidad sobre la helenización de los judíos. Número 2. Que dicha copia estuviera escrita en hebreo o cuando menos en arameo, no en griego, que era la lengua de la cultura invasora. Y número 3. Que tuviera un mensaje considerado como inspirado o dirigido al pueblo de Elohim, con lo que también algunos libros que cumplían con las dos características anteriores tuvieron que salir del canon. Por eso es entonces que el libro de los Macabeos no estaba en el canon original, porque es un libro escrito en griego. Respecto del Tanaj, Yeshua dijo esto, Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí les digo que será demandada a esta generación. Y luego en Lucas 24:44 dice que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la Torá de Moisés, en los Neviim, los profetas, y los Tehilim, los escritos. Entonces Yeshua está prácticamente haciendo una lista de lo que son los libros del Tanaj, y cuando habla de Abel y de Zacarías está diciéndote la cronología, desde Génesis hasta Crónicas, porque en el Tanaj están ordenados de manera histórica, no de la forma del orden de la iglesia cristiana. Debido a este canon completamente en hebreo, algunos libros pasaron a conocerse como apócrifos, que significa falsos, o deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, ya que los primeros eran protocanónicos, o del primer canon. Un grupo de maestros judíos los incluyeron en el canon de Alejandría o la Biblia de los 70, mayormente conocida como la Septuaginta, en el año 2 antes del Mesías. La Septuaginta es la traducción del Tanaj y de los libros deuterocanónicos del hebreo y del arameo al griego, editada en Alejandría, Egipto, por 70 sabios y que era la traducción de la escritura más popular en el tiempo del Nuevo Testamento. Y es la que se usó para traducir la Biblia al español, también de versiones como la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Sin embargo, al incluir los libros apócrifos también estaba siendo influenciada por el pensamiento gentil y era necesario revisarla, y de allí que al final del siglo I se echaron fuera todos los libros que después se llamaron apócrifos. Ahora veamos el motivo de los apóstoles para escribir el Brit Hadashah.
Primero sepamos que Brit Hadashah o Pacto Renovado es el nombre correcto del Nuevo Testamento. La enseñanza de Yeshua fue, hasta donde sabemos, exclusivamente por vía de la palabra hablada y del ejemplo. Durante 15 o 20 años después de la muerte y la resurrección de Yeshua, sus discípulos predicaron el Evangelio de la misma forma. Diversas circunstancias llevaron a los apóstoles y a algunos de sus colaboradores a poner en escrito las enseñanzas del Maestro. Primero, la amplia región cubierta por Pablo durante sus viajes misioneros hizo que debiera comunicarse por escrito con algunas de las congregaciones que tenían problemas o planteaban dudas. Los primeros libros del Brit Hadashah en escribirse probablemente fueron las epístolas a los Gálatas y la primera a los tesalonicenses. Otras epístolas, como las dirigidas por Pablo a los romanos y a los efesios, fueron motivadas por el deseo de exponer con claridad las creencias y las prácticas cristianas. Segunda a los tesalonicenses 2:15 dice: Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Segundo, la necesidad de proveer registros de los hechos y dichos de Yeshua. Eso llevó a la composición de los evangelios, comenzando por el de Marcos, cuyo contenido se vincula tradicionalmente con la enseñanza oral del apóstol Pedro. Lucas 1:1. Puesto que muchos han decidido reunir los relatos históricos acerca de las cosas que se han cumplido entre nosotros y que nos han sido preservadas y transmitidas oralmente por los que desde el principio fueron testigos oculares y maestros de la Torá, también yo he sido inspirado a escribírtelas en orden, habiendo investigado exactamente cada una de las cosas y partiendo de fuentes absolutamente confiables, para que seas confirmado en la grandeza de la verdad en la que has sido instruido. Todo el Brit Hadashah se escribió en un intervalo aproximadamente de 5 décadas, cuando todavía existían testigos presenciales de los dichos y de los hechos de Yeshua, quienes suponen que el intervalo transcurrido entre el tiempo de Yeshua y la redacción del Brit Hadashah es excesivo y llevó a una falta de fidelidad histórica en esas epístolas y relatos, pasan por alto dos hechos importantes. Número 1. Que durante todo ese periodo la memoria de los dichos y hechos del Adón Yeshua se conservó viva en las congregaciones de todo el imperio, donde habían sido propagadas por los apóstoles y sus discípulos y atesoradas por los creyentes. Y número 2. Que las pocas décadas transcurridas entre el ministerio terrenal de Yeshua y la redacción de los libros del Brit Hadashah es un intervalo relativamente breve. Si lo pasamos a un contexto moderno, es muy posible que la mayoría de los hombres adultos recuerden el Mundial de Fútbol de México 86, que fue hace más de 30 años y aún así los principales hechos podrían reconstruirse casi exactamente a partir de testigos presenciales. Y nada de eso es contando el hecho de que el Ruach HaKodesh era quien les daba a los apóstoles la fe para tener seguridad de lo que se predicaba. Era el Ruach quien les hacía recordar los detalles aún tras tantos años para que se escribieran correctamente los hechos para las generaciones futuras. Y está en la Biblia, 2 de Pedro 1:21. Pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario. Personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yahvé. Y Juan 14:26 dice: Mas el consejero, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo. Esto es, Él les recordará todo lo que yo les he dicho, dijo Yeshua. Así como el Tanaj, el canon del Brit Hadashah no fue cuestión de un día ni de una deliberación de un concilio, sino motivado por causas exteriores, tales como la muerte de los apóstoles originales, el hecho de que había mucha doctrina propagada solamente de forma oral y eso daba lugar a leyendas y a malos entendidos, el levantamiento de personas que luego fueron considerados como herejes, como Marción y Montano, que hicieron sus propios cánones del Nuevo Testamento, quitando y agregando libros a su consideración arbitraria. Y número 4, el edicto de Diocleciano en el año 303 después del Mesías, en que se declaraba la destrucción de los libros sagrados de los cristianos. ¿Quién deseaba morir por algo que fuera un libro simplemente religioso y no por la verdad de la palabra? Hubo dos factores principales a considerar para la canonicidad de un escrito del Brit Hadashah. Número 1, una clara inspiración divina de parte del Ruach HaKodesh. Y número 2, que tuviera una verdadera autoridad apostólica. El término apostólico no significa necesariamente que tiene un apóstol como autor, o que fue preparado bajo la dirección de los apóstoles, sino que es la autoridad apostólica la prueba principal de la canonicidad, ya que nunca va a estar separada de la autoridad de Elohim. Ya a principios del siglo II se admitió en forma general la autoridad de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así como de las cartas del apóstol Pablo a las iglesias,
Y antes de terminar el siglo II, los Hechos, las cartas de Pablo a Timoteo, Tito y Filemón y las cartas primeras de Pedro y Juan formaban parte ya de la colección más popular del canon del Brit Hadashah. Las epístolas 2 y 3 de Juan, Judas, Santiago y segunda de Pedro demoraron más en ser reconocidas generalmente, en parte por su brevedad y en parte por su circulación limitada geográficamente. La epístola a los hebreos halló cierta resistencia, en tanto que el Apocalipsis era generalmente admitido por los occidentales, pero era visto con recelo en el oriente. Si bien durante el siglo III no hubo grandes avances, se advierte un avance hacia un consenso general, especialmente debido a la influencia de Orígenes, quien fue el que popularizó el término Nuevo Testamento, haciendo del Tanaj el Antiguo Testamento. Entonces todos estos eran personas con teología del reemplazo. En el siglo IV, el obispo Atanasio de Alejandría proporciona la primera lista conocida, conteniendo exclusivamente los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento. Este canon fue adoptado y ratificado más tarde por Jerónimo y por Agustín, por concilios regionales y por diversas sedes episcopales. Tras el siglo IV, y bajo mucha influencia de la Iglesia de Roma, es la verdad, el canon del Nuevo Testamento quedó de la manera como lo conocemos el día de hoy. El primer canon de la Biblia completa fue sancionado por la Iglesia Católica bajo el pontificado de Dámaso I en el Sínodo de Roma en el año 382, y esta versión es la que Jerónimo de Estridón tradujo al latín, llamada Vulgata. Dicho canon consta de 73 libros, 46 constitutivos del llamado Antiguo Testamento, incluyendo 7 libros llamados manualmente deuterocanónicos, que son Tobías, Judí, Primero y Segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que han sido impugnados por los judíos y por los protestantes, y 27 libros en el Nuevo Testamento. Este canon fue confirmado en el Concilio de Hipona en el año 393 y ratificado en el Concilio III de Cartago en el año 397 y en el Cuarto Concilio de Cartago en el 419. Cuando los reformadores protestantes lo impugnaron, el canon católico fue nuevamente confirmado por medio de una declaración dogmática definida en la Cuarta Sesión del Concilio de Trento en el 8 de abril de 1546. Las definiciones doctrinales del Concilio de Trento no fueron reconocidas ni asumidas por muchos protestantes, surgidos a partir del siglo XVI, ni por distintas denominaciones vinculadas al protestantismo surgidas a partir del siglo XIX. Es por eso entonces que las iglesias protestantes tienen menos libros que las iglesias católicas. El canon de las Biblias cristianas ortodoxas es aún más amplio que el canon de las Biblias católicas romanas, e incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro tercero de Esdras, el libro tercero de los Macabeos. En adición a estos, el libro cuarto de Esdras y el libro cuarto de los Macabeos figuran asimismo como apéndices en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia cristiana ortodoxa.